Él es Eber Ventura Rodríguez, miembro del Ejército del Perú y un presunto pedófilo. Cuando yo vi fotografías, videos en el celular del señor Eber Ventura Rodríguez, papá de mi hijo, vi una menor de 14 años bailando semidesnuda y le pedía a otros niños de 6, 5 años que también hagan lo mismo, que se desnuden y bailaban, o sea, se enviaban fotos, videos, intercambiaban con el señor Ventura. Es por eso que yo quedé totalmente horrorizada. Mi hijo está en peligro constante, le dañan psicológicamente. Si mi hijo me escuchara ahora más adelante, solo te voy a decir, hijo mío, yo estoy haciendo todo por recuperarte, porque yo soy tu mamá. Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Día D. La investigación de esta noche de Richard Apolo es absolutamente perturbadora. Me imagino que el ejército a esta hora de la noche debe estar muy preocupado, porque seguramente está enterado de lo que se encontró en el celular de un suboficial del ejército. Pornografía gruesa que intercambiaba con una menor de edad. El desarrollo es absoluta, el giro más bien que tuvo el caso es absolutamente inesperado y creemos nosotros injusto, pero se lo vamos a contar más adelante, porque vamos a empezar ahora con este caso que ha ocurrido en Ica. La exalcaldesa que antes ocupaba titulares en las páginas políticas de la región y que pasó a los titulares policiales con la cara desfigurada por la golpiza a la que fue sometida por su esposo, el cantante Carlos Alberto López Ramírez. Pero a Emma Mejía, la exalcaldesa, más que las magulladuras, las lesiones que esta golpiza le dejó, le duele el autoestima pisoteado. Le duele, en primer lugar, ¿no? Además, la vergüenza, en primer lugar, de haber callado el maltrato sistemático que esta noche le cuenta a Romina Rossi, de haber callado. Y en segundo lugar, saberse una víctima que el Poder Judicial con su decisión ha revictimizado. ¿Por qué? Porque inicialmente a López Ramírez le dieron una sentencia, porque además fue detenido en flagrancia gracias a la intervención del tío, al que también le cayó golpe, a 10 meses de prisión efectiva. Pero inesperadamente decidieron conmutarle la pena y darle poco más de 40 días de servicios comunitarios. La hermana de la alcaldesa se pregunta, ¿no? Evelyn Vela, que también es cantante, o sea, ella dice, ¿qué tendría que haber pasado? Que mi hermana esté casi muerta, masacrada y casi muerta, para que entonces recién le impongan una pena que deje la valla bien alta, como, digamos, un ejemplo para todos esos miles de hombres que golpean, maltratan y someten a sus parejas con absoluta impunidad. Infelizmente, la historia de Emma Mejía es la historia de miles de mujeres que simplemente callan y no las vamos a juzgar, y que callan hasta que muchas veces, lo hemos reportado aquí en Día D, ya es demasiado tarde. Romina Rossi. Yo no sé si estuviera acá, si yo estuviera hablando y contando esto y se lo cuento, pues, que no quiero que pase más. Los ojos de Emma reflejan la brutalidad con la que la golpearon. A través de ellos se evidencia también la pena y, aún peor, la vergüenza que siente toda mujer víctima de agresión. Los golpes se van, las marcas se curan, pero la marca del alma, los golpes del alma, eso, ¿quién te los cura? ¿Quién te ayuda a sanar eso? Es por ello que ha preferido cubrir aquellos ojos heridos con lentes oscuros. A Emma la golpeó su esposo Carlos Alberto López Ramírez. Carlos, ¿por qué? ¿Por qué lo golpeaste así, Carlos? ¿Por qué le pegaste a tu esposa? Carlos, ¿por qué pegaste a tu esposa? Ha tenido que mudarse para no volver a su casa. Emma Mejía, la exalcaldesa de Ica, revive aquella madrugada del domingo 15 de junio, el Día del Padre, en el que el padre de sus hijos se convirtió en el peor de sus flagelos. Puse el carro a un costado porque él me jalaba y yo no podía manejar. Y en una de esas que él me jala hacia sus piernas, los cabellos, yo siento que me cae un puñete en el ojo. Yo lo único que hice fue voltearme de esta manera y entre el timón y la puerta tratar así de protegerme. Únicamente ya dejaba que vinieran los golpes porque yo me sentía débil, ya no quería
ni siquiera ya defenderme porque ya era tanto lo que le decía que parara y él seguía y me insultaba y me decía que era por mi culpa que él estaba así. Casi no sale de casa debido a los dolores que aún la aquejan por la golpiza. Ha accedido con nosotros a subir a su azotea para ver la ciudad de Ica de la que ella fue alcaldesa. Antes que hiciera noticia por ser víctima de agresión por parte de su esposo, Carlos López Ramírez, Emma salía en las portadas por las obras que inauguraba. Juntos podemos, una vez más lo digo, y sigan luchando. Pidan porque ustedes sigan creciendo y pidan por esta Ica tan querida. Aquel 2022, cuando esperaba la segunda hija que tuvo con Carlos López Ramírez. Después del nacimiento de esa bebé, vendría el matrimonio que uniría aún más a la familia. Yo, en Luisa Mejía Venegas, recibo a ti los bienes como mi esposo y me entrego a mí y prometo serte fiel en la prosperidad, en la adversidad, en la salud y en la enfermedad. Y así amarte y respetarte por todos los días de vida. Una hermosa boda, 4 hijos, 2 de la pareja y otros 2 solo de ella, y promesas de amor eterno. Pero, ¿cuál era la realidad? Con él tengo 7 años de relación. Al principio no era así y de pronto cambió. Lamentablemente yo callé. No era la primera vez, pero sí ha sido la primera vez que ha sido con esta magnitud tan fuerte, tan brutal, que yo no sé con quién me casé. Es verdad. Ahora me pregunto con quién me casé. Una relación que parecía perfecta, pero que maquillaba las huellas de una violencia que iba en creciente. Peleábamos, discutíamos y habían empujones. Podíamos estar algunos días sin hablarnos y después nos amistábamos y decíamos que no iba a volver a pasar. Y a veces me decía, pero ya tú sabes, y tú a veces también como que me provocas. Según él, como que yo le incitaba a que él reaccionara con agresión. Callé por miedo. Por su familia también. Por mis hijos, por mi familia, porque no quería que mis pequeños se quedaran sin su papá. Agresiones que ya la familia de Emma había evidenciado. Emma es hermana de Evelyn Vela, ex bailarina profesional. Fue la misma Evelyn quien también vio una agresión. Cuando fue un reinado que lo contrataron para cantar, gente de la municipalidad me comenzó a llamar y cuando me acerco me dicen, anda, que estás jaloneándose con tu hermana, que no sé qué. Entonces yo quiero entrar y el seguridad se había puesto ahí, seguridad de ellos que habían llevado para que los cuide de la orquesta, ¿no? Entonces lo tuve que empujar a la seguridad y el seguridad se me vino encima. Entonces ella salió y dijo, no la toques, es mi hermana, dijo, pero yo la vi que él le estaba jalando los brazos y sí se lo dejó morado porque ella es bien blanca. Mientras estas agresiones habrían ocurrido en privado, Carlos Alberto López Ramírez, ante su público, cantaba de amor con el dúo Idéntima, desaparecido. Carlos López Ramírez sacó sus cosas de la casa que compartían en Ica y partió a Lima. Yo únicamente lo he visto por última vez el día de la audiencia. No he tenido ningún tipo de comunicación. Él tampoco me ha dicho nada. Yo lo único que preguntaba por qué lo hizo, por qué me hizo esto, pero nunca respondió y ya no lo volví a ver. En horas de la tarde solicitó retirar sus cosas de la casa para luego irse a Lima. El chico se fue de Ica, recogió sus cosas, se fue. Con ellos no es, con él no es, ¿no? Ni siquiera nadie de su familia ni de él ha escrito o ha llamado a mi madre o a mí a pedir disculpas por lo que el patán de su hijo es, porque eso es lo que es un patán.
El único que se comunicó con ellos fue Beto Gómez, su amigo y también cantante de Idéntico, a través de estos mensajes escritos a la misma Emma. Veo que ya estás haciendo público por todo lado, redes, que hiciste conferencia de prensa, que mañana haces una marcha y muchas cosas más, Emma. Si quieres hundir a Carlos para de alguna manera sentirte más tranquila, créeme que eso no te dará la tranquilidad. Vas a empeorar todo. No te dejes guiar por tu entorno, sepárate de él. Si quieres no lo vuelvas a ver, elimínalo de tu vida, pero no sigas avivando el fuego. Tras este mensaje y el repudio que causó, Beto Gómez tuvo que hacer un pronunciamiento donde decía haber sido tergiversado. Yo le escribo ese mensaje cuando Carlos ya tenía 48 horas de detenido. Es decir, a él lo agarran, lo detienen en flagrancia de delito. Ya lo estaban procesando, estaba detenido en la comisaría. Y yo le escribo a ella ese mensaje diciéndole que maneje de manera interna, no con el afán de que Emma no denuncie, porque claramente ya estaba denunciado a Carlos, no con el afán de que ella se quede callada en 4 paredes y maneje esa situación violenta en 4 paredes. Jamás la permitiría. Mi mensaje iba en contexto a que no quería que la situación se vuelva mediática. Sea solo porque soy Emma Mejía. Soy una víctima más de muchas mujeres que no son escuchadas. ¿Qué llevó a la joven madre, empresaria, exalcaldesa y hermana de una mujer famosa a destapar el tema en medios y sobre todo a realizar una protesta? Fue la reacción del Poder Judicial al decidir el veredicto del agresor. Siento que él se fue y para él no pasó nada. Yo me quedé con el dolor, con las explicaciones a mis hijos, con el dolor de mi familia de verme así y simplemente por no tener antecedentes, porque no tenía algo. De 1 año pasaron a 10 meses, de 10 meses a 43 jornadas, que yo no sé si las cumplirá o no. Solamente 1 año de que él no puede acercarse a mí, no puede tratar de hablarme. La palabra justicia creo que en el Perú no vale su significado. Es una burla, o sea, ¿qué? Va a ir a limpiar las calles, va a regar las plantitas, no sé qué le van a poner, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que la justicia tiene que ponerse bien los pantalones, revisar este caso, porque mi hermana tiene un coágulo en la cabeza, se sacó una tomografía, que tenían que matarla para que reciben la policía, ¿no? El chico se fue de Ica, recogió sus cosas, se fue. Con ellos no es. Fue el tío de cariño de Emma, Carlos Elías, quien la rescató y quien también terminó con el rostro amoratado tras ser agredido por Carlos López. Pese a todo ello, él habría negado la agresión. Cuando lo veo, yo lo encaré a él y él me dice, no la toqué, no la toqué, no la toqué, yo no le hice nada, yo no le hice nada. Y mi hija también fue a encararle y dijo, ¿por qué le has hecho eso a mi tía? ¿Por qué? ¿Por qué le reclamaron? Yo no le he hecho, no le he tocado. No sé, que es un fantasma, alguien le habrá tocado, ¿no? Porque dice que no ha sido él. Ante la policía, Carlos López Ramírez dijo que usaría su derecho de guardar silencio debido a que aseguraba no recordar el hecho porque estaba ebrio. El temor de Emma ante la libertad de su agresor le impide salir de casa. Esta vez ha accedido junto a nosotros visitar el templo del Señor de Luren, iglesia que terminó de ser reconstruida durante su gestión. Yo no podía salir de casa porque así me lo dijo el doctor. Poder haber tenido la oportunidad que por medio de esta entrevista podamos estar acá el día de hoy también me llena de muchas emociones. Él me salvó. Él me salvó y agradezco. Agradezco que puso a la persona correcta en el momento indicado para que nos puedan rescatar. Y de repente que no haya sido como una historia más de muchas mujeres que el día de hoy ya no pueden alzar su voz. Nosotros buscamos comunicarlos con Carlos Alberto López Ramírez, pero prefirió no responder.
favor, deje su mensaje después de la señal. Y mientras Carlos López Ramírez siga estando libre y sin culpa, la libertad de Emma se verá recortada. El temor acechará su mente y sus ojos seguirán cargando la pena que su agresor no recibió. Sé que hay muchas mujeres que pasan por esto y muchas veces nos quedamos calladas. No permitan esto. Las denuncias de maltrato siempre son un subregistro, porque hay muchas mujeres que simplemente deciden no hacerlo porque saben que se van a enfrentar a una autoridad que va a cuestionar su testimonio y las más de las veces las regresan al lado de su agresor. Pero ocurre estos casos en los que finalmente, ante ya la situación flagrante, ¿no?, denuncian, lo hacen público y esto es lo que ocurre. En primera instancia, el Poder Judicial creemos que decidió bien, un castigo de acuerdo a las lesiones que le han dejado, además que venían precedidas de un historial de maltrato sistemático. Y sin embargo, mágicamente, algún juez decidió que pobrecito, ¿no?, solamente trabajo comunitario. ¿Qué tipo de trabajo va a hacer? No sabemos. ¿Es castigo suficiente? ¿Es disuasivo para el resto? Creemos que no. De ahí la impunidad con la que el machismo arrincona a las mujeres, a las que desde aquí muchas veces hemos dicho, no calles, sal, denuncia. Y entonces pasa esto. Entonces, ¿cómo protegemos a las mujeres? ¿Cómo les seguimos exigiendo más? Sal y denuncia si les van a regresar con su agresor. Vamos a cambiar de tema y vamos a regresar con el que tuvimos un avance, esta investigación que ha hecho Richard Apolo. Imagínese usted que encuentra en el teléfono de su esposo fotografías, videos, material pornográfico protagonizado por su esposo y una menor de edad. Videos que intercambian de ida y vuelta. Imagínese usted eso. Eso es lo que le pasó a una suboficial del Ejército, a Selene Ordóñez, que evidentemente con este material decidió separarse del esposo y padre de su hijo, Eber Ventura Rodríguez, también suboficial del Ejército. Sin embargo, no lo denunció. No lo denunció y años más tarde, cuando empezó la disputa judicial por la custodia de su hijo, se dio cuenta del inmenso error que cometió al no denunciar en ese momento un caso de presunta pedofilia, evidentemente. Porque ahora no solamente la custodia de su hijo está en peligro, sino que además, insólitamente, ella es ahora la denunciada por difundir material pornográfico. Hace 2 años, cuando todo esto recién empezó, y ya separados, Ventura decidió ir al Poder Judicial a pedir la custodia de su hijo. Y para hacerlo, la custodia total, y para hacerlo presentó una pericia psicológica de parte que concluía que la madre era agresiva con su hijo. Frente a esta situación, Selene lo que hizo es enviarle a la doctora que firmaba esa pericia todo el material que había encontrado en el teléfono de su esposo. Y usted dirá, claro, la doctora tendría que haber denunciado el caso como presunta pedofilia. Pues no, lo que hizo fue llamar a la madre de la menor de edad involucrada en los videos y hacerle saber lo que estaba ocurriendo. Increíble, la madre lo que hizo fue denunciar a Selene por haber difundido este material pornográfico, porque su hija le dijo, no, yo a ese señor no lo conozco, el material era para otra persona. Bueno, ese es el giro inesperado que ha tomado este caso. Hoy quien está siendo investigada, denunciada por difundir material pornográfico es Selene, que ruega que le escuchen porque la custodia de su hijo está en peligro. ¿Qué pasó con Ventura y la menor de edad? ¿Quién tiene hoy la custodia de su hijo? El reportaje de Richard Apolo. Dice la suboficial del Ejército peruano, Selene Ordóñez, que era diciembre del 2018 cuando por primera vez vio las fotos, pero sobre todo los videos que la marcarían de por vida. Al revisar cuenta, el celular de Eber Ventura Rodríguez, técnico jefe y supervisor del Ejército peruano, hoy presidente,
de una de las cooperativas de ahorro y crédito que tendría las Fuerzas Armadas. Un hombre con el cual Ordóñez tiene un pequeño hijo en común. Cuando yo vi fotografías, videos en el celular del señor Eber Ventura Rodríguez, papá de mi hijo, vi una menor de 14 años bailando semidesnuda y le pedía a otros niños de 6, 5 años que también hagan lo mismo, que se desnuden y bailaban. O sea, se enviaban fotos, videos, intercambiaban con el señor Ventura. Es por eso que yo quedé totalmente horrorizada. Él enviaba fotos de su miembro, ella le enviaba fotos de ella desnuda, totalmente, videos, fotos. ¿Y usted por qué no denunció a su oficial Ordóñez si tenía los videos que ella salía la niña? ¿Por qué no denunció a la justicia? ¿El 2018? Porque en el 2018, julio, a él lo intentan matar en su pueblo, en Bagua, 2 horas. Y dicen por ahí de que lo mandó lo mandaron a matar familiares o amigos cercanos a la niña de 14 años a la que te mostré en los videos. Ajá. Entonces, imagínate, yo veo esos videos y yo tenía miedo que tome represalias contra mí. Yo estaba entre la espada y la pared, no sabía qué hacer, como te digo, no sabía qué hacer en ese momento. Lo único que me importaba era estar bien para mi hijo, nada más. Y no fue hasta el 2022 cuenta que por fin decidió denunciar penalmente por pornografía infantil al padre de su hijo. Sin embargo, la primera Fiscalía Penal Corporativa de Chiclayo no solo cerró 3 veces el caso, sino que la Fiscalía ahora, en Cajaruro, Bagua, culpaba, denunciaba, ya habría proceso penal a Selene Ordóñez por pornografía infantil. Me contradijeron, me voltearon el pastel a mí. Está que lo ve una comisaría en Cajaruro y la Fiscalía. O sea, ahora me están denunciando a mí, o sea, como si yo hubiera tenido este tipo de cosas, como si yo hubiera sido la consumidora, ajá, como si yo, no sé, o sea, yo hubiera sido la que cometió un delito. Sin embargo, el mayor miedo hoy en día de la suboficial Selene Ordóñez es que aquella muchacha que en el 2018, escuche bien, tenía 14 años y que al parecer habría intercambiado fotos y videos con Eber Ventura y enviado también a este último pornografía infantil. Le dijo en diciembre del 2023, cuando ya tenía 19 años, declaró ante la Fiscalía de Chiclayo que llevaba el caso contra el técnico Ventura por pornografía infantil, que no solo por error, decía, le había enviado en el 2018 a Ventura las fotos y videos desnuda junto a una niña de 6 años, sino también dijo, solo lo conocía de vista y que no la unía a él ningún vínculo sentimental alguno. La señorita Erika Becerra, en el 2023, en la Fiscalía de Chiclayo, en su declaración, mintió que no conocía al señor Ventura. Mientras tanto, en el 2018, ellos enviaban fotografías. Ella le enviaba videos bailando con menores de edad de 6 años aproximadamente, bailando semidesnuda, pero además en el 2018 aparecen fotografías en viajes, besándose. ¿Eso qué quiere decir? Que se conocían desde el 2018, que son pareja. Aló, señor Eber Ventura, por favor. ¿Qué tal? Le habla Richard Apolo, soy reportero del programa Día D, de ATV. ¿Qué es lo que desea? Soy Richard Apolo, soy reportero del programa Día D, de ATV. Estamos investigando un caso donde usted está en un problema judicial con la señorita Selene Ordóñez, que también es militar como usted. Pero lo que más nos interesa es esta denuncia de pornografía infantil que se le interpuso a usted alguna vez y que no queda tan claro, y por eso queríamos conversar con usted personalmente. Bueno, voy a conversar con mis abogados para que le den la respuesta, ¿ya? A ver, ¿usted conoce a Erika Becerra Cóndor, señor Ventura? Según los documentos que hemos revisado, la primera Fiscalía Corporativa Penal de Chiclayo no hizo su tarea, no pidió algo elemental, como es el levantamiento de secretos de las comunicaciones. Con esa prueba, nosotros podíamos determinar si la menor le enviaba videos a Eber Ventura, si Eber Ventura enviaba videos a ella. Pero ojo, no solamente estamos hablando de una menor de 14, sino también de una niña de 6 años que bailaba totalmente desnuda. Ese video
posiblemente habría llegado al celular de Eber Ventura. La fiscalía no hizo nada. Pero esta, como en todas las historias, alguna vez tuvo sus momentos felices y en el caso de los suboficiales no fue la excepción, quienes tras 2 años de romance tuvieron un hijo en el 2016. Se habían conocido 2 años antes, cuando con 18 años, ella era alumna de segundo año y él con 50 años, técnico de primera. Ya para el 2015 habían realizado su primer viaje al extranjero juntos como pareja, con destino a Panamá. Sin embargo, según Ordóñez, ya para el 2018 las cosas no andaban muy bien. Sin embargo, se produjo otro viaje familiar fuera del país, esta vez en el 2018 a Las Vegas, Estados Unidos, para celebrar el cumpleaños del hijo de ambos. ¿Quién viaja? ¿Tú? Su hijo mayor, porque él tiene un hijo mayor, mi hijo y los dos. En el hotel donde nos encontrábamos instalados, él estaba acá, mi hijo en el centro y yo acá. Ajá. Aparentemente estábamos quedándonos dormidos. Ok. Pero yo me levanto y me doy cuenta que él estaba con el teléfono, hablando con una señorita. O sea, estaba en el WhatsApp hablando. ¿Ya? Es como que él se encontraba así, ¿no? ¿Ya? Y me doy con la sorpresa de que hablaba con una señorita y le decía, no me digas nada porque... O sea, la chica le estaba reclamando que con quién estaba de viaje. Okay. Entonces él le dice, pero tú sabes que estoy acá con la loca de la mamá de mi hijo. No, lo escribía. Pero lo que hice fue aprenderme la contraseña del celular. ¿Cuándo le reclamas a él lo que habías visto allá en Las Vegas? Llegamos a Perú y es en Lima donde yo le reclamo a él por qué él tenía ese tipo de conversación con la señorita. No sé, ¿por qué habla de mí? ¿Por qué se expresa hacia mí de loca? Ajá. Entonces él dice, ¿sabes qué? Tú siempre jodiéndome la vida y todo, etcétera. Porque obviamente en anteriores ocasiones hemos tenido peleas. ¿Ya? Y como ¿Pero ha habido golpes o...? Claro, había golpes. Nunca, la verdad. ¿Por qué? Por miedo, porque él tenía muchas influencias para que me den de baja dentro de mi institución. Sin embargo, en enero del 2022 dice no soportó más y denunció los maltratos físicos del padre de su hijo. Era 10 de enero del 2022. Tú vivías en un departamento que era de él. Era de él. Pero vivías tú, la nana y mi hijo, tía, mi tía, hermana, mi papá. Y tu hijo. ¿Él no vivía con ustedes? No vivía, pero sí llegaba todas las noches a visitar a mi hijo, ¿no? Ajá, y se iba. Y se iba, Okay. Así es. ¿Qué sucede ese 10 de enero entonces? Ese 10 de enero él se quiso quedar a dormir en el departamento. Y yo le dije que por qué se iba a quedar a dormir en el departamento si no vivía con nosotros. Y él me dijo, ¿pero qué te pasa? Si esta es mi casa. ¿Tú quién eres para que me reclames? Él estaba acostado con mi hijo así sobre la cama y yo me acuesto y le digo, quiero llevarme a mi hijo, y me agarra del cabello y me tira sobre el respaldar de la cama que era de madera, ni siquiera así, ¿no? Ajá. Era de madera y mi cabeza cayó sobre la punta. Estaba mi hijo. Él llama a un comisario de una comisaría de Surco que le conocía, se le notaba que era su amigo. Le decía, oye, hermano, mira, la mamá de mi hijo me ha golpeado, que mira, necesito ayuda. Ah, decía que tú la habías golpeado. Que yo la había golpeado, sí. ¿Ya? Y nosotros nos vamos a la comisaría y el comisario me dice, señora Selene, pero si ha habido violencia mutua, ¿usted está segura de que quiere denunciar? Le dije, estoy segura, quiero pasar examen de médico legista. ¿Denuncias entonces? Denuncio, paso examen de médico legista y me quedo, yo soy la agraviada, el señor se queda detenido en la comisaría. Esta disposición fiscal de la Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer, fechado un día después, es decir, el 11 de enero del 2022, un acta de libertad, tras, dice el documento, ser detenido Ventura por la presunta comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, agresiones contra la mujer, es decir, contra Ordóñez, cuyo examen médico legista arrojaba, a diferencia de Ventura, que en Ordóñez existía golpes en la cabeza, ocasionado por agente contundente. Pero aquello, según la suboficial, solo avivó en el padre de su hijo venganza. Esta vez Ventura intentaría, como de lugar, tener la tenencia total del hijo de ambos. En algún momento él tuvo una tenencia provisional. Tuvo una tenencia provisional de 6 meses que le da la jueza de violencia. ¿Por qué le da? Porque mi hijo no pasa ningún examen psicológico en el Poder Judicial, pero le dan la tenencia provisional de 6 meses con una constancia de una psicóloga de un policlínico de Chorrillos. ¿Un policlínico? Sí, ¿Ya? Militar. ¿Qué decía el...? Decía que el menor de edad estaba totalmente dañado psicológicamente y por eso le dan la tenencia provisional. ¿Que era tu culpa? Y que era mi culpa. Espero que pasen los 6 meses para que mi abogada de ese entonces presente una medida cautelar. Te hice escuchar donde mi hijo me reclama por qué no llegó a su cumpleaños. ¿Eso qué quiere decir? Que le hablan mal de mi persona.
donde hay un examen psicológico donde el psicólogo dice, el niño repite palabras aprendidas. Es que sin tener, dice Ordóñez, el papá de su hijo, resolución judicial alguna, Ventura se ha adjudicado la tenencia ilegal de su hijo desde hace casi 3 años. 9 meses dentro de mí, ha vivido conmigo hasta los 5 años. No soy una mamá que creo no se merece tener a mi hijo conmigo. Cuando yo voy a ver a mi hijo, estoy supervisada con cámaras, con gente dentro del departamento. Me ponen hora, no lo puedo sacar. Me ponen hora de llegada. Si no llego a la hora, me están diciendo, pero te dije a las 4, te dije a tal hora. Estamos tristes porque David no está, no me dejan verlo. Como siempre, ya es costumbre. Ese es un video, ese es otro. Bueno, es el día número 1 que vengo a ver a mi hijo. Ese es otro. Acá tengo un video donde te dije donde me sacan cargando, mira. ¿Por qué me golpeas? Mira. ¿Tú? El hijo. No, me graban. ¿Tú vas con quién ahí? Con mi mamá. ¿Ya? Pero mi mamá no podía grabar para que pero claro se ve de que me sacan cargando del departamento. ¿Ya? Delante de mi hijo. Buscando recuperar entonces a su hijo y advertir a la justicia sobre Ventura, dice Ordóñez, que interpuso en el 2022 una demanda contra el padre de su hijo por pornografía infantil, por los hechos del 2018. Sin embargo, como dijimos líneas arriba, curiosamente por decirlo menos, la Fiscalía Corporativa Penal de Chiclayo cerró 3 veces el caso, a pesar de las múltiples contradicciones de Erika Becerra, ahora de 19 años de edad, quien le dijo a la Fiscalía en diciembre del 2023, en pleno proceso de pornografía infantil contra Ventura Rodríguez, que casi no conocía a Ventura, negando incluso tener vínculo sentimental con él. La señorita Erika le mintió a la fiscalía. Al parecer se olvidó que un año anterior aparecían fotografías juntos en la fiesta de graduación de mi hijo. Se olvidó que tenían fotos juntos en un quinceañero de una familiar suya. Se olvidó que existen videos en un ascensor cuando yo voy a visitar a mi hijo. Actualmente también son pareja. ¿Por qué? Porque tengo fotos donde en diferentes ocasiones, mira, ve, acá es una fiesta de graduación de mi hijo, mira, ve, el señor Ventura, la señorita Erika. Que es la que salía en los videos. En los videos del 2018. Exacto. 14 años. Exacto. Ahora ella es mayor de edad. Exacto. Acá, por ejemplo, hay unas fotos del año pasado en sus mismas redes sociales de la señorita Erika, donde está en Dubái. Y acá, por ejemplo, está ella en Dubái. Acá están ellos, que claro está que el cuerpo es del señor, pero le tapa siempre con una carita. Ya. Acá está la cabeza y se nota de que es el señor por la parte de la espalda. Ajá. Y están en Dubái. Acá está su viaje, mira, donde viaja la señorita Erika Becerra Cóndor. Es por eso mi temor, mi miedo como madre, que siento que mi hijo esté en manos de estos presuntos pedófilos. Es por eso que pido ayuda a la ministra de Mujer, a las autoridades, por favor, basta ya. Uno no puede entender de dónde radica tanto poder. El técnico superior del ejército peruano, Eber Ventura, es presidente de la cooperativa más grande de ahorro, la cooperativa Bolognesi. Esta no es una cooperativa cualquiera, le presta a la Marina y le presta a la FAP. La pregunta del millón es, ¿qué ha hecho el ejército frente a las denuncias de pedofilia? ¿Qué ha hecho el ejército frente a las denuncias de pornografía infantil que tiene este técnico superior? Desde el ejército dicen no poder lamentablemente hacer nada en el ámbito penal contra Ventura, si este no tiene una sentencia desde el Poder Judicial. Pero fuentes cercanas a los altos mandos del ejército del Perú señalan que ya el comandante general de dicha armada ha ordenado abrir investigación contra Eber Ventura Rodríguez, buscando saber quiénes habrían ayudado al técnico jefe superior en la institución a lo largo de esta última década para saltarse irregularmente los permisos correspondientes para viajar al extranjero sin tener autorización alguna del ejército. Viajes que, como vemos en su registro migratorio, son innumerables cada año a países diversos de América, Europa y Asia. Un dato: en diciembre del año pasado, Ventura viajó a Dubái, previa escala a Holanda, junto a Erika Becerra Cóndor. Sí, aquella chica de las fotos y videos pornográficos del 2018.
Saque usted su propia conclusión. Es como sumar 2 más 2, pero no nos corresponde a nosotros, sino al Ministerio Público, que pese a la evidencia que hoy día ha exhibido Richard Apolo, decidió archivar el caso y nos preguntamos por qué. En primer lugar, entonces reclamamos que el órgano de control del Ministerio Público en Chiclayo haga la investigación del fiscal que decidió, a pesar de este material y de lo que ha ocurrido después, porque esa misma, hoy señorita mayor de edad, cuando tenía 14 años, protagoniza esos videos que se encontraron en el celular de un hombre que casi le triplicaba la edad. Y hoy son pareja. Entonces, por eso es 1 más 1, pero no solamente es la exposición de ella, sino de otros pequeños de 5 y 6 años. La cosa es absolutamente gruesa, entonces no se explica la decisión del Ministerio Público en su momento archivando la denuncia e ignorando el reclamo de una madre que está peleando por la custodia de su hijo y a la que, claro, le permiten verlo, pero en condiciones francamente draconianas que no permiten establecer un vínculo sano con su hijo y no se necesita ser psicólogo para entenderlo. En segundo lugar, lo que ha señalado también Richard Apolo, los viajes, ¿no? Enhorabuena que pueda viajar por el mundo. ¿Tenía los permisos correspondientes de las instancias en el ejército? Porque ya sabemos cuál es la respuesta del Comando Conjunto cuando se trata de denuncias en contra de oficiales, del ejército contra oficiales en actividad. Se lavan las manos y dicen no podemos hacer nada hasta que no haya una sentencia firme. ¿Qué sentencia firme va a haber si hay un fiscal en Chiclayo que decidió darle la espalda a la madre habiendo mostrado evidencia de un presunto caso de pedofilia? Lo exime el hecho de que ahora, ¿no?, la relación esta que tenía con la que ahora es su pareja, lo exime. O sea, en su momento estaban los elementos ahí, el Ministerio Público decidió dar la espalda. Y el tema, claro, los viajes fueron autorizados como corresponde. Bueno, el ejército tendrá que demostrarlo. Nos preocupa sobre todo, por supuesto, claro, ¿no?, que el ejército responda sobre el tema de los viajes. Ya sabemos que no va a responder sobre el caso de presunta pedofilia, pero nos preocupa sobre todo la integridad de esa criatura. Porque este hombre, según la evidencia que ha mostrado Richard Apolo, tuvo reparos en intercambiar aparentemente material pornográfico y sostener una relación de esta índole con una niña que tenía 14 años y que exhibían además en ese material otros niños de 5 y 6 años. Absolutamente perturbador. ¿No va a decir nada el ejército? ¡Qué vergüenza! Vamos a cambiar de tema. Otro que de verdad es para dejar la piel de gallina. Yo me pregunto si ese consentimiento informado que todos firmamos antes de someternos a una operación supone que es como una carta blanca que exime a los médicos que intervienen en esa operación de cualquier cosa que pueda ocurrir durante la intervención, así sea algo muy malo, muy grave, ¿no? Ese es el escudo que protegería o que esgrimen los doctores Yatsen Locke y su asistente Daniel Valencia, los médicos que operaron al ingeniero José Luis Ábalos. ¿Qué ocurrió? Le perforaron la arteria aorta en una operación laparoscópica de banda gástrica. El ingeniero murió desangrado 3 días después. Bajo esa lectura, ¿no es cierto?, José Luis pues asumió la responsabilidad desde el momento en que estampó su firma en ese documento, porque claro, pues él sabía de los riesgos y estas cosas pasan, gajes del oficio. Así es, pues, ni modo, ni modo. Judith, su viuda, está destruida. Escucharla es absolutamente desgarrador. Más aún luego de haber recogido el testimonio de una de las cardiólogos, una cardióloga, a la que llamaron de emergencia para que vaya a la clínica Novoclinic del doctor Diego Isayama para arreglar el desastre que habían ocasionado. El testimonio es brutal. Dice que la clínica del doctor Isayama no tenía ningún implemento indispensable para atender ese tipo de casos. Pero más grave aún, y lo va a escuchar, decía, o sea, el señor no era un animal. O sea, las condiciones eran absolutamente deplorables, tenía un huecazo. Lo van a escuchar ustedes esta noche. Entonces, a ver,
Judith ha iniciado acciones legales contra la clínica y contra los médicos y además señala y denuncia esta noche que esa historia clínica ha sido manipulada, incluyendo incluso supuestos exámenes a los que se habría sometido a su esposo y que en realidad no se le practicaron. Señores, esto hace 4 años. ¿Dónde está su salud? ¿Dónde el colegio médico? Esta historia es francamente desgarradora. Y no vamos a llegar a una conclusión porque tendría que hacerlo el Colegio Médico, su salud y el Poder Judicial. ¿Por qué no avanzan? Perdón, Lorena Ormeño. Es él el que la mató a mi esposo. Mira, ve, no me da la cara, se va. Que me devuelva a mi esposo. Judith se quiebra. El hombre que pasó tranquilamente delante de ella con su scooter es el cirujano Daniel Valencia. Para ella, uno de los autores de su desgracia, junto a otro conocido cirujano de la televisión, el doctor Yatzelok Vargas, en esta dolorosa e indignante historia. La cirugía bariátrica cambia vidas. Quiero que usted sepa toda la verdad de esa clínica. Esa clínica no tenía ni una pinza vascular, no tenía absolutamente nada. Hemos reparado con lo que había, con cualquier cosa se ha operado, pero no es así, pues no es un animal. O sea, nosotros prácticamente como si fuese un chanchito, cuando nosotros hacemos práctica. Mi esposo llegó caminando para una operación laparoscópica y el día 9 me lo entregaron semimuerto. Quiero justicia. Todo está igual, mira. Esta casaca lo guarda mucho porque en esta empresa nos conocimos con él. Ahí trabajábamos los dos. Acá lo siento él, acá. Acá puedo sentir a él, su olor. Judith nos recibe en su casa donde todo se detuvo en 2021. Cada rincón recuerda a la familia completa que no volverá. Fuimos a comprar un terreno en la playa para construir. Y con esa plata lo enterré. Luis Ábalos tenía 42 años, era ingeniero en una minera y vivía feliz con su esposa, la enfermera Judith Portocarrero, y su pequeña Paola. Juntos enfrentaron el COVID, pero al volver la normalidad, aunque según sus exámenes siempre gozó de buena salud, por el sedentarismo de la pandemia ganó kilos y quiso bajarlos rápidamente. En pandemia mi esposo estaba acá en casa. El trabajo era muy fuerte, estaba ansioso y como estaba en casa, estaba comiendo. Entonces él quería bajar de peso. Pero no es como ellos dicen que ya hace 5 años él intentaba bajar. Si vas a ver las fotos, mi esposo nunca ha estado gordo. Así lucía el 4 de agosto de 2021, al contactar al consultorio del cirujano de la obesidad, el doctor Yatzelok. Al preguntar por un procedimiento, sin más, enviaron el precio de la manga gástrica, 13.400 soles. 19 días después pidió consulta y le pidieron talla y peso, 1,68 m y 90 kilos. La cita por videollamada con el doctor se fijó para el 31 de agosto. Duró 4 minutos 35 segundos, tras los cuales se programó la intervención una semana después, tras someterse a exámenes preoperatorios. El 8 de septiembre del 2021, José Luis Ábalos y su esposa llegaron a esta clínica para una operación. A las 4 de la tarde, él ingresó al quirófano para una intervención que debía ser completamente sencilla. Pero 5 minutos después se desató la tragedia. Los exámenes determinaron que estaba sano y Ábalos llegó manejando a Novo Clinic. Aún no conocí en persona al Dr. Locke cuando registraron sus datos reales. 1,68 m de estatura, 85 kilos de peso, con grasa corporal de 30.5. Es decir, raspando, tenía obesidad tipo 1. Y a la media hora aproximadamente veo un movimiento raro, que corrían personal con sangre, con plasma, pero pasaban las horas y nadie daba respuesta. Empecé a tocar la puerta como loca hasta que salió el médico y me dijo: señora, su esposo ha tenido un hematoma. ¿Hematoma? Le digo, mi esposo ha venido sano, ¿qué le has hecho? Señora, hay un pequeño sangrado y hemos llamado a los cardiovasculares y yo lo vi con todos los guantes llenecito de sangre.
esa impresión, yo me puse a llorar. Pero lo que no le dijo el doctor Locke es que a su esposo le habían cortado la aorta abdominal, efectuando un sangrado de más de 2 litros y que en ese momento buscaban desesperadamente a médicos cardiovasculares. Después de mucho buscar, encontraron a 2 que al llegar describen una escena desgarradora. Yo he llegado 1 hora después de todo lo que había pasado ahí. Ya le habían hecho un hueco en la aorta, ya casi que estaba desangrándose y todo eso. No tenían pinzas vasculares, no tenían injertos, no han tenido absolutamente nada. Cuando hay un daño de esa magnitud, el paciente está muerto. Más del 90% se mueren. Le han hecho un huecazo. En la aorta tenía un huecazo así por delante y por detrás. ¿Y por qué le han hecho ese hueco? Por el trócar, pues, del laparoscópico. Es la voz de Cindy Vázquez, la cirujana cardiovascular que acudió a la emergencia y quiso contar a la viuda su verdad. El huecazo del que habla era la arteria que lleva la sangre del corazón a todos los órganos. Fue perforada por el asistente del Dr. Locke, el cirujano Daniel Valencia, mientras colocaba el trocker que abre un canal para introducir la cámara laparoscópica. Ocurrió en los primeros 5 minutos. El ingeniero llegó a perder 3 litros de sangre de los 5 que tiene todo ser humano. Judith, en sala de espera, ignoraba todo. Cuando terminan supuestamente la operación, sale el médico y me dice, ya lo hemos reparado, han venido los cardiovasculares y está en UCI. Quiero ver a mi esposo. No, señora, mañana ya. Yo vuelvo mañana, me dijo. Me quedé allí toda la noche, entré a verlo y no era una sala UCI, era una sala de recuperación y solo a mi esposo le pusieron un biombo. Y al costado pusieron un escritorio y a un médico intensivista. Entonces yo empecé a gritar. Dije, esto no es UCI, esto no es UCI. Hay que llevar a mi esposo a otro sitio. Y me sacaron el dueño de la clínica y el médico. Y recién me dicen que ha habido un corte de una arteria. Ni siquiera hasta yo sabía que era la aorta. Eran las 10 de la mañana, habían pasado 19 horas desde la emergencia y recién a las 7 p.m. lo llevaron a UCI en otra clínica. Y cuando llega a San Felipe, yo me paro en la puerta de Trauma Shock y les he escuchado a los médicos diciendo que ya era por gusto, que era muy tarde, que había daño cerebral, daño renal, pero que intentemos hacer algo porque es joven y debe tener hijos. José Luis llegó con 3 de hemoglobina de los 14 que tenía. Sangraba internamente y fue intervenido 2 veces más, pero no resistió. La causa básica de la muerte fue laceración de aorta abdominal. La secundaria, shock multifactorial. Judith denunció a los médicos y a Novo Clinic civil y penalmente, en procesos que afirma estarían cambiando la historia clínica. Esta historia clínica yo lo solicité el día que lo enterré mi esposo, porque yo tenía un préstamo en el banco y el banco me solicitaba la historia clínica y el certificado de defunción. Como ves, dice peso 85 y talla 1.50. No hay otros datos más. En la historia que ellos presentan al juicio, ya ponen masa índice 30 puntos. O sea, están aumentando esto. La historia clínica es un documento legal que no se puede modificar ni un punto ni una coma, pero acá ya están modificando. Este registro psicológico, que no está en la historia clínica, han hecho aparecer ya después. O sea, en esa videollamada ha pasado supuestamente la consulta médica que le he evaluado y aparte la psicológica, en 4 minutos con 35 segundos. ¿Y por qué presentarían esto? Una de las reglas para el paciente para que sea operado tiene que pasar una consulta nutricional y una consulta de psicólogo. 3 años y 9 meses después, no solo los procesos judiciales avanzan lento. En todo este tiempo, el Colegio Médico no termina de investigar a los cirujanos. Pero ¿cuál es su versión de la historia? Un proceso que está todavía en investigación. Salir a hacer un reportaje y dar una idea que no es. ¿Cuál sería la idea equivocada que podría dar? Que hay negligencia. No lo fue. No lo fue para nada.
Aunque incómodo, Yatzelok aceptó dar entrevista en su departamento, tal como su colega Daniel Valencia. Sin embargo, el representante de Novoclinic no contestaba. Acabamos de llamar otra vez al señor Diego Isayama, que es el director de la clínica Novoclinic, pero no tenemos respuesta, así que vamos a ir a buscarlo. Anotaron el número, pero no se comunicaron. Pero mientras esperábamos, vimos al doctor Valencia. ¿Seguía operando en Novoclinic? Pensé que de verdad ya no estaban operando por aquí. ¿No había ningún problema con la atención? ¿Nada? No. ¿Después de lo que pasó? ¿Usted ha vuelto a ver a la señora? La señora está aquí. ¿Le tendría algo que decir a ella, no? Habíamos quedado una entrevista a las 5:30 de la tarde. Pero no lo conozco, es usted. Como me dice, es usted, me llama la atención. Pero bueno, nos vemos en la tarde. Sí. Valencia pasó delante de Judith en su scooter, dejándola en shock. Es él el que la mató a mi esposo, mira, ve, no me da la cara, se va. ¿Alguna vez se esposo a usted? No, nunca, nunca. Nunca, porque ni siquiera yo lo conocí a él, ni mi esposo lo ha conocido. A él me lo ha presentado el día 10 en la clínica San Felipe, el doctor Log. Allí supe que él había sido el que le ha operado, pero de ahí nunca más hasta que hoy día le estoy viendo la cara. ¿No reconoce que cometió una impericia por lo menos? ¿Nada? No. Simplemente dicen que José Luis ha firmado y es un caso fortuito, ahí está en la estadística. Como una persona que entró caminando puede salir en esas condiciones y todavía son soberbios. 2 horas después llegamos a la entrevista. Nos recibió un abogado y el doctor Valencia, que de pronto cambió de opinión. Por la forma en la que me abordó hace unas horas, en realidad yo me siento muy incómodo, me ha acusado usted. Y mi abogado, que tiene conocimiento total acerca de todos los casos, de todo el caso, va a hablar por mí. ¿En qué momento lo acusó? Porque yo lo tengo todo grabado. Entiendo su incomodidad, pero también entiende la posición de la familia, ¿no? Sí, claro. Claro, entendemos. Claro, la tenemos totalmente claro. Nosotros en todo momento hemos lamentado que esto haya sucedido, pero las cosas se han dado de esta manera. Nosotros, como ya le explicará a mi abogado, hemos actuado de la mejor manera posible. Después de... Desde el primer momento en que sucedió todo. El corte de la aorta fue una... ¿Qué pasó ahí? No era parte de la operación, evidentemente. Las complicaciones son parte de la estadística o de parte de un acto quirúrgico. Pueden suceder. Lo importante en esos casos es saber qué hacer en ese momento. Ya. Y nosotros hicimos todo lo que estaba dentro de los protocolos para salvar la vida del paciente. Que la señora lo haya percibido de otra forma. Eso Cuando es, su esposo falleció, difícil percibirlo de una manera diferente. Bueno, hay varios detalles que no vamos a tocar en esta ocasión, pero que son justamente materia de investigación. ¿Entonces quién es responsable? ¿Los médicos cardiovasculares? Eso es materia de investigación. Valencia se retiró. Esperamos entonces al segundo abogado, que llegó anunciando que Yatzelok en algo más. Sí le voy a dar una entrevista, pero no grabada. Por favor. Pero nosotros en todo caso, le pido que su cámara esté volteada para el otro lado. Pero que quede claro que nosotros esta información nos la acaba de dar. De pronto no quisieron dar la entrevista pactada. Dijeron por restricciones judiciales. Entonces apagamos la cámara y así descartaron manipulación en la historia clínica que dicen fue sellada. José Luis Ábalos, afirmaron, firmó este consentimiento informado que detalla como posibles riesgos y complicaciones lesiones de vísceras y vasos sanguíneos al introducir trócares. Con su firma aceptó el riesgo y dijeron los exime de responsabilidad, pues según la literatura médica, eventos como estos ocurren en 2% de casos. El consentimiento informado viene a ser la información que el cirujano le da al paciente de las complicaciones y efectos adversos que pueden ocurrir durante la cirugía. No exonera al médico o al cirujano de una responsabilidad penal, civil o administrativa. En consentimiento informado yo le tengo que decir a los pacientes las complicaciones de la cirugía o del estado del paciente, complicaciones reales. Si tiene alguna enfermedad, si puede tener algo. Exacto, ¿no? O de la manipulación de la cirugía. Pero yo no puedo colocar ahí un efecto adverso. Colocar un efecto adverso en un consentimiento informado es decirle al paciente que yo puedo hacer lo que quiera, puedo hacer mala práctica ahí en la cirugía de liposucción y me exonera de responsabilidad. No es así.
Efecto adverso. Según Luis Cantero, cirujano plástico y perito judicial, es la impericia o mala práctica del cirujano, concepto tomado por la Fiscalía que acusa a los médicos por homicidio culposo, aunque solo pide 1 año de prisión. Yo soy el titular, el cirujano principal, y yo tengo ahí a otro médico. Entonces yo soy responsable de lo que el otro médico haga. Si este caso se agrava y necesitan a otro tipo de especialista, ¿el médico original deja de tener responsabilidad de todo lo que pasa? La responsabilidad primaria o primogénea es del cirujano. Y es que según los cirujanos, su responsabilidad terminó cuando entraron a operar los cardiovasculares, que dicen debían resolver el problema. Cindy Vázquez responde así. Ese día que sucedieron los hechos, ningún cirujano cardiovascular quiso apoyar. Nadie. Nunca he trabajado en ese centro Novoclinic, nunca he operado ahí. Yo he llegado cuando todo ya estaba ya mal, que hemos hecho lo que podíamos. O sea, en la calle alguien está andando, lo atropellan, va un médico a auxiliarlo, se muere. ¿De quién es la culpa? ¿Del que lo atropelló o del que hizo todo por salvarlo? Ningún médico entra a un quirófano para matar, pero ni Locke ni Valencia reconocen impericia, menos negligencia. Para ellos, la muerte de José es parte de la estadística. En 2024, su salud sancionó a la clínica y al doctor Locke, entre muchas cosas, por no haber hecho una evaluación adecuada del paciente. Y es que en realidad, José Luis Ábalos era un candidato a la manga gástrica. Yo considero que con 30.4 de IMC, para bajarlo 12, 14 kilos, creo yo que podría haber sido algo exagerado. Habitualmente yo le digo al paciente, así tenga obesidad mórbida, empieza con lo más sencillo. Mira, tenemos un montón de medicamentos que podemos usar. Cuando fracasa, quizá ameritaría ya considerar, primero, quizá balón, después quizá manga y ya lo más extremo sería un bypass. El médico tiene que decidir y explicarle al paciente lo que realmente necesita, no es lo que el paciente quiere. Para César Olaya, endocrino, experto en reducción de peso, el paciente debe ser estrictamente evaluado. José tenía obesidad tipo 1, la menos grave. Ahora, el tiempo sigue corriendo. Judith lleva casi 4 años en su lucha y su hija ya tiene 17, extrañando cada día a su papá. Llevamos 4 años en este es en su cumpleaños, 42. ¿Qué cree que primó usted? El dinero. Yatzelok se presenta como experto bariátrico, aunque en el colegio médico figura como cirujano general. Él explica que en Perú no existe la especialidad y dice haber llevado cursos y diplomados en el extranjero. Para Judith, sin embargo, es un engaño, una fantasía en la que su esposo creyó y que lo arrancó de quienes lo amaban. Pasa el tiempo y me siento que no hay justicia, que realmente no hay justicia. Él luchó, yo sé que luchó porque él no quería dejarnos. Terrible. A ver, al doctor Jansen Locke le molesta, le incomoda que esto se pueda interpretar como una negligencia, mientras que su médico asistente, el doctor Valencia, le dice a Lorena, me siento afectado, incómodo, acusado. Vayamos a la secuencia que tan bien ha narrado Lorena Ormeño. Ingresan a operación, a los 5 minutos le perforan la aorta. Ok, tratan de hacer lo que pueden. No pueden, llaman a los cardiólogos y tenemos el testimonio de la cardióloga que interviene. Hacen lo que pueden con el material que tiene una clínica que entendemos, la clínica del doctor y se llama Novoclinic, que entendemos que es una clínica categorizada y nos preguntamos cómo obtuvo esa calificación, dónde está su salud, porque la cardióloga dice no tenía nada, él no era un animal para que lo atiendan de esa manera. Hicieron lo que pudieron y no lo internan en una UCI luego de una operación tan delicada, de una reparación tan delicada. Esperan 19 horas para llevarlo a una UCI de una clínica así especializada. Entonces me pregunto, ¿qué fue lo que pasó? O sea, ¿por qué esa decisión de esperar 19 horas? ¿No? Ahí ¿se tomaron las decisiones adecuadas? ¿Se tomaron las decisiones correctas? Esas son las preguntas que se van quedando. En segundo lugar, el tema nuevamente, de la clínica del doctor Isiyama. Entendemos que no es la única que tiene Novocardio, Novocu, Novocentral.
¿Dónde está su salud? ¿Ha hecho la verificación? Porque lo que ocurre ahora es que hay médicos que alquilan, ¿no?, las salas de operaciones de estas clínicas. Lo que habría que sugerirle a las personas que se van a someter a operaciones, no en clínicas grandes, reconocidas, sino en estas pequeñas clínicas, no todas son así, hacer la investigación. Tienen sala UCI, tienen equipos de recuperación, de resucitación, tienen especialistas si es que se presenta alguna emergencia. Aquí que nadie se haga el arañado, porque si uno sigue esa secuencia, ¿no?, entenderíamos qué es lo que ha pasado. Es como 1 más 1. La fiscalía debería hacer la investigación en este caso. Van 4 años. ¿Qué es lo que espera? El colegio médico, ¿qué es lo que espera? Su salud, ¿qué es lo que espera para tomar acción? Y esta pobre mujer esperando justicia. Cambiamos de tema porque la historia de Ludmir Pacheco es absolutamente escalofriante. Ludmir Pacheco era el secretario de Economía de una asociación dedicada de terrenos, una asociación de terrenos, y además dedicado a la compra y venta de terrenos. Muy bien, Ludmir Pacheco tenía muy claro que él iba a ser asesinado y tiene registrado toda la bitácora de los días previos a cómo estaba siendo arreglado y tenía perfectamente identificado quién iba a ser su verdugo. Y su verdugo resultó siendo su concuñado. Esto es dramático porque está todo absolutamente grabado y finalmente la policía interviene a esta mafia liderada por este sujeto que asesinó a Ludmir Pacheco. Hay una testigo clave que ha entregado todo el material que ha permitido a la policía hacer seguimiento a esta mafia, a esta organización que ahora la ha puesto en la mira a esta persona. Terrible, porque en Ancón esta organización hace y deshace y ya tiene además otras víctimas mortales en su haber. Angélica Villegas. Ya voy a la casa, escúchame. Y ahorita se ha venido por acá. Este audio convertido en el grito ahogado de Ludmir Pacheco, quien sentía la asfixia de la muerte a horas de ser asesinado, no era una despedida en la palma de su esposa. Seguro le va a avisar a David que estoy acá solo. Era la prueba que le enviaba que su verdugo compartía su sangre política. Era su concuñado, apodado Cholo David, quien lo rondaba en las penumbras de un corto video para quedarse con sus terrenos. Después de que me pase, te estoy comentando que Florito está cuadrado en la esquina, está mirándome, por eso no puedo salir. Cuando Ludmir Pacheco fue asesinado en julio del año pasado en Ancón, su entorno guardó silencio porque sabía que quien estaba detrás de este crimen, de acuerdo a la investigación, había sido su concuñado para quedarse con la asociación que ambos se disputaban. Hasta que un testigo que presentamos hoy da todos los detalles de este crimen y de cómo opera la organización donde este hombre es cabecilla, denominada Los Temibles de Ancón. ¿Su nombre cuál es? David Kenyo Espinosa Osorio. En una casa abandonada, una pariente de Ludmir Pacheco, quien siente que será la próxima en ser asesinada, agota su último intento por sobrevivir para contarnos esta historia. Ludmir Pacheco tenía 43 años, era administrador de profesión, secretario de Economía de una asociación dedicada a la venta de terrenos. Voy a entregar los terrenos a la gente. Tengo chamba harta todavía. Y se dedicaba también a la compra y venta de los mismos junto a la compra y venta de vehículos. Eso podía parecer un oficio totalmente sano. Eso de vender terrenos y carros en Ancón nunca fue amenazado porque siempre imperan los intereses por quién se queda con la tierra, por decirlo de cierta manera. Él corría ese riesgo, ¿no? Desde el 2023, en enero, él empieza, ¿no? A recibir amenazas de muerte, no solo hacia él, también contra su familia, ¿no?
Meses antes de uno de más de los 8 crímenes en la Asociación Maricielo de Ancón. La tranquilidad que parece retratarse en fotos y videos es apenas una fachada. Ludmir se graba con quienes están a punto de traicionarlo, según la denuncia, confabulados con su concuñado David. Estando Ludmir frente a la Secretaría de Economía, su concuñado, quien había estado detenido por robo de acuerdo a la policía, le dice que le puede dar protección, ofreciéndole seguridad en esa asociación que él comandaba. Entonces, accede a eso, ¿no? Accede porque como acá hay muchas asociaciones y cuando no acceden a eso por las organizaciones criminales, prácticamente te asesinan. Pero todo comienza a cambiar cuando las aspiraciones de su cuñado suben y le dice que además quiere tener terrenos en esa asociación donde Ludmir estaba como secretario. Los recuerdos de la banda de Carlos Rojo, hasta aquí nomás dejó el corrido de Mario Almada. El concuñado de Ludmir era ingeniero, pero había descubierto en los terrenos de Ancón, propiedad del Estado, una manera de hacer crecer sus finanzas, más allá de su profesión, según la investigación, y tenía una relación con la hermana de la esposa de Ludmir. Días antes de un crimen, la cuñada de Ludmir le advierte al entorno de este hombre que el concuñado quiere asesinarlo, que tengan cuidado, que viene un atentado. La pareja del cabecilla le advierte a su hermana que la vida de su esposo corre peligro. ¿Pero por qué? ¿Qué necesidad de advertirle eso? ¿Era amedrentamiento o era en acto de buena fe? En acto de buena fe, porque ella pues no está metida en cosas delictivas. Ludmir accede a negociar un poco más al ver que su vida puede peligrar. Sí, le ofreció más terrenos y sí le llegó a dar con documentos el señor Ludmir Pacheco Medrano, sí. Ajá. Le llegó a dar. ¿Cuánto de terreno? Aparte de haberlo dado más de 1,000, le dio 120 más para él y su organización. Lo que se comienza a encontrar en este teléfono y en los dispositivos que deja Ludmir son verdaderamente escalofriantes. Es la crónica de su muerte en estos audios. Yo me voy a la casa, después de que me pase, te estoy comentando que Florito está en el cuadrado en la esquina, está mirándome. Ya Ludmir sabía quién lo estaba siguiendo. Lo habían estado marcando como él se lo señalaba a su esposa. Se lo decía en audios y grababa videos de esta cuenta regresiva. Esta mujer, convertida en testigo protegido, ha recibido más de 20 carpetas en archivos encriptados que dibujan la crónica de este crimen. En uno de los números, aquí dice, no, sigue así hablando con tu familia ni va a reconocer tu cuerpo. Hasta ahí, ¿ustedes sospechaban que se podía tratar del concuñado? El señor Ludmir sabía desde el comienzo. Desde el comienzo porque primero no por las amenazas, por la confabulación. Cuando se intenta buscar la identidad, en estos números de teléfono no figuran ni siquiera como para conocer a través de Yape o Plin cuál es la identidad. Es decir, se trata de organizaciones criminales que cuidan muy bien sus movimientos. Deja la asociación paisa, ábrete del todo. Perro, tu cabeza tiene precio, desaparece y deja que otro chape cargo ahí. ¿Cómo determinar que estos textos podían venir del concuñado de la víctima? Acá la palabra, por ejemplo, que dice perro, la palabra que dice fumigar, el señor Cholo David siempre lo usaba. Acá hay otro mensaje de otro número, dice, no, tienes 24 horas para desaparecer, tú y tu familia. En este video dice, su mujer también tiene que pagar los platos rotos y cruce quien se cruce. Las amenazas de muerte llegaban a los niveles más altos, con un atentado consumido en llamas. Este fue un video que le llegó al señor Ludmir. ¿Cuántas casas queman? Acá 3, pero en total fueron 8. La huella de uno de los secuaces del concuñado de Ludmir había delatado el plan macabro. Una foto en el lugar del incendio y unas zapatillas bastaban para llegar a ellos, según la denuncia. Y lo que más le llama la atención al señor Ludmir Pacheco Medrano es que esta huella concuerda con una fotografía tomada de ese día. Del lugar de los hechos. Así es. Y no solo eso. Otra cosa más, aquí en las zapatillas, como es blanca, se ven cenizas. Esta huella tomada por el señor Ludmir Pacheco Medrano concuerdan con la zapatilla. La fotografía de un enfrentamiento entre Ludmir y su concuñado, alias Cholo David, era la antesala a un audio de su guerra a muerte. En este audio,
El víctima le confronta al concuñado. ¿Qué pasó, mano? A ver, así las cosas como son, fe. ¿Qué responde el concuñado? No me gusta la ¿Qué quiere? Yo no me chupo con nadie, no tengo miedo a nada, al final todo el mundo se va a morir. ¿Quién dice no tienen miedo a nada, al final todo el mundo se va a morir? El víctima. Sentirse descubierto y grabado llevaría a que Ludmir fuera víctima de un reglaje que comenzó a documentar en videos y audios enviados a su entorno, porque sabía que sería asesinado pronto y no podía evitarlo. Ya voy a la casa, escúchame. Florita se ha venido por acá. Seguro le va a avisar a David que estoy acá solo. Y yo me voy a la casa, cualquier cosa que me pase, te estoy comentando que Florito está acá cuadrado en la esquina, está mirándome, por si no puedo salir. El anzuelo para un crimen ya estaba. Ludmir estaba en su vivienda esa mañana de julio del año pasado cuando recibe a su WhatsApp un mensaje de su concuñado. Tú tienes que ser consciente, pecado. Lo has quitado a mi termita. Ya, también deme una luca más. Yo le dejé pito con resonador, con todo todavía la moto. Y lo convence finalmente de que le compre la moto, pero en realidad era el anzuelo, de acuerdo a la investigación, para citarlo al punto final y lograr marcarlo. Así, Ludmir sale de su vivienda aquella mañana de julio para comprarle la moto a su concuñado. Acá el señor Ludmir va a recoger la moto lineal que estaba en la casa del presunto asesino. El señor Ludmir recoge y regresa a su casa. Entonces ahí es donde lo ultiman con 2 disparos en la cabeza y uno en el tórax. Este crimen no figuró en ningún titular policial. El entorno de Ludmir sabía que su concuñado había ordenado este hecho, pero temían por su vida, dada la cercanía de la vivienda de la víctima con los verdugos. Hasta que la Fiscalía contra el Crimen Organizado de Ventanilla ya seguía los pasos de esta organización apodada como los Temibles de Ancón, que operaba desde el 2022, donde el concuñado de Ludmir era el cabecilla, junto a 2 efectivos policiales con quienes fue registrado. Ingresaban a los terrenos, usurpaban, luego los vendían, luego las personas que no pagaban las cuotas de los terrenos, los quemaban y luego los revendían a otra persona que querían comprarnos. Un grupo de más de 5 sicarios, tengo entendido, y por lo que hemos visto en las investigaciones, jóvenes, estos sicarios. Sí, los sicarios tenían las edades de 18 a 25 años, más no eran. Eran sicarios violentos que eran ya preparados para este fin. La Fiscalía develó un organigrama macabro. Sicarios, reglajes y lo más impactantes, policías denunciados por corrupción que despejaban el camino a esta organización. Un entramado donde el cabecilla, antes de su captura, se desvaneció fingiendo su propia muerte. ¿Lograría su fantasma escapar de la justicia? Métele, causa, métele. Un día antes nos habíamos reunido con este testigo protegido, quien denuncia que ahora los secuaces del cabecilla de esta organización la rondan, presintiendo que ella pudiera manejar más información de la que nos ha mostrado. Lo que pasa, señorito, que en la reunión de hoy, el abogado lo que ha dicho de que los documentos no lo tiene, los documentos los tiene usted. ¿Y por qué te están preguntando por eso? Porque querían los libros de actas. La verdad revelada esta noche sobre el asesinato de Ludmir en el tráfico de terrenos se suma al expediente de los Temibles de Ancón. Sus familiares recibirán resguardo, envueltos en una trama que expone la magnitud de este delito. Personal de Jimín proceden a la captura. ¿Su nombre cuál es? David Kenyo Espinosa Osorio. 200 organizaciones criminales operan en la capital, de las cuales la policía ha desarticulado 25. ¿Acaso se esconde una red aún más grande, con figuras de mayor poder,
acechando en las sombras. Nos vamos a la pausa y va a ser breve y vamos a regresar con un triángulo amoroso que terminó en tragedia. Todos en el pueblo sabían que a uno de ese triángulo le ponían los cuernos. Él fue el último en enterarse. ¿Y qué fue lo que hizo? Al volver de la pausa, se lo contamos aquí en Día D. No se mueva. Esta noche en Día D, un brutal crimen en medio de la selva. Le han estrangulado a mi hermano, le han torturado. Un triángulo amoroso al descubierto y la cruda confesión del verdugo. La ahorcado. Sí. Cómplices impunes en el asesinato de Kenner Medina Flores. Y no digas, mi mujer no tiene la culpa. Ella es la gran culpable de todo esto. Además, un milagro en el desierto de Lambayeque, una proeza de ingeniería hidráulica que desvió las aguas del río Huancabamba a través de un túnel trasandino de 20 kilómetros para irrigar más de 40.000 hectáreas. Agroexportación, trabajo y crecimiento en el proyecto especial Olmos Tinajones. Con la llegada del agua, gracias a esta plantita, yo le he podido dar estudios profesionales a mis hijos. Quédese en Día D. Pueblo chico, infierno grande, dicen, y al poblado de Chunté llegó el diablo en forma de una relación clandestina de la que toda la comunidad sabía, menos el traicionado, que al descubrir que su esposa mantenía un romance con su mejor amigo, bueno, adivinen, pues, actuó del modo más feroz. Resulta que ahí en la comunidad de Chunté, Tito Hernández Albújar y Cleiden, su esposa, eran una pareja ejemplar a la que todos admiraban. Sin embargo, más de uno miraba así como con extrañeza esa relación estrecha que tenía la pareja con Alan, el mejor amigo de Tito, sobre todo porque había muchos testigos de que Cleiden, la esposa, lo visitaba frecuentemente en su casa. Entonces, claro, empezaron los rumores maledicientes de que ahí había un romance. Los hermanos de Alan lo sabían, pero Alan lo negaba. Muy bien, hasta que finalmente esas habladurías llegaron a oídos de Tito, el esposo, que su esposa y su mejor amigo hacía más de un año que tenían un romance clandestino. Por supuesto que la amistad se rompió, se distanciaron, pero los hermanos de la víctima, porque luego resultó siendo una víctima, denuncian que Tito lo tenía amenazado de muerte. La última vez que vieron a Alan con vida, lo vieron saliendo muy rápido luego de recibir una llamada y lo vieron al camino, al único camino que conduce a la chacra, a los terrenos del matrimonio. ¿Qué fue lo que pasó? Que se lo cuente Angélica Villegas. ¿La has ahorcado? Sí. ¿En presencia de quién? ¿De tus hijos, de tu mujer? No, yo solo. Dime, ¿dónde está el cadáver? La confesión de este hombre, deshecho por la traición de su esposa y amigo, se sentía como veneno en el aire. Sus ojos sin remordimiento contaban la historia de una amistad destruida por celos mortales que lo llevaron a matar a su víctima. Frente a él, su esposa, cómplice de este horror según la denuncia, permanecía con los brazos cruzados. Y no digas, mi mujer no tiene la culpa. Ella es la gran culpable de todo esto. Si la justicia no se encarga, Dios se encargará de todo esto. ¿Qué secreto compartía este matrimonio? Y es aquí donde que Tito Hernández Albújar, el señor aprovechó de este pequeño huaico para taparle el cuerpo con arena y basura que había y barro. Han golpeado, le han estrangulado a mi hermano, le han torturado, desnudo, sin polo, con su polo por el cuello. En el tranquilo poblado de Chunté, una grabación registra los últimos pasos de Alan. Tenía 40 años y el video lo mostraba bailando despreocupado y feliz junto a una mujer que no era precisamente su pareja. No debía rendirle cuentas a nadie, porque todos lo conocían como soltero. Pero en el amigable poblado, un secreto estaba a punto de convertir el lugar en un verdadero infierno. Esta historia comienza hace 10 años en Chunté, cuando Alan, siendo el penúltimo en una familia de 9 hermanos, recibe
a estos esposos llamados Tito y Cleirén. Hasta ese momento eran la admiración en el pueblo, tanto que son nombrados directivos de las rondas campesinas. Chunté es un pueblo pequeño, un pueblo que a las personas que llegan siempre la tratamos bien, le damos la bienvenida, nos apoyamos. ¿Cómo pudiéramos decir que era la personalidad de Tito, de ese amigo de ustedes? Vemos las caras, pero no sabemos más lo que lleva interiormente, ¿no? En el poco movimiento de redes que tenían el matrimonio de Tito y Cleirén, ambos despertaban la admiración de sus seguidores al retratarse juntos. Pero bien dicen que en ocasiones las redes son una fachada equivocada de la realidad. De hecho, en los interrogatorios recabados se establece que esa cercanía entre Alan junto a estos esposos Tito y Cleirén se establece de cierta manera que ellos jugaban fútbol, compartían en las casas de familia, pero hay un detalle que llamaba la atención y que era un rumor en este lugar donde decían que bien pueblo pequeño, infierno grande, y eran las continuas visitas que veían que hacía la esposa del amigo de Alan a la casa de Alan. ¿Qué era lo que estaba ocurriendo más allá de un simple rumor? Tengo entendido que tu hermano había llevado una relación con la esposa de su amigo, con Kleiber. ¿Ustedes ya conocían sobre eso? Se comentaba de que mi hermano tenía una relación con Cleirén. Y cuando tú te enteraste de ese rumor, hablaste con tu hermano, le dijiste, mira, ella es una mujer casada. ¿Qué le dijiste tú como hermano mayor? Preguntarlo, preguntarlo. Pero él en todo momento ha negado el tema. No se ha podido conversar más por el tema que mi hermano tampoco nos confiaba más a nosotros. Parecía imposible que en el amigable y pequeño pueblo de Chunté una relación clandestina no llegara a oídos de Tito, el esposo de Cleirén. Pero luego de una tragedia, él confesaba ante las rondas que fue una vecina llamada Felicita quien le comentó la infidelidad de su esposa con su amigo Alan. Ambos tenían más de un año juntos. Señora Felicita, ¿qué te ha metido la señora Felicita Campos? Él me parece que es una mujer que tantas cosas. Le he dicho mil cosas a ella, pero es que ahora está ella ahí. Tito y Alan se declaran en guerra por el amor de una mujer. El marido sí le encontró a mi hermano por ahí y le ha golpeado, le ha pegado todo este tema y desde ahí creo que se ha roto la amistad más que podían haber tenido en su momento. A partir de acá tengo entendido que tu hermano denuncia a este sujeto. En Tocache ha denunciado ese tema, porque ya han llegado a un acuerdo, todo eso han pagado, que si no me equivoco creo que el señor Tito, y había una orden que no se puede acercar. Y durante ese periodo tu hermano no fue víctima de ningún atentado, nunca se desapareció. Lo único que mi hermano en su momento nos dijo es que tal persona la amenazaba de muerte. Los celos que envolvían este triángulo amoroso terminarían en un titular policial. Marzo del presente año. Ese 26 de marzo, Alan deja todo a la mitad estando en su casa porque recibe la llamada de alguien que parece citarlo con tanta urgencia que incluso él se queda con la ropa que tenía puesta del trabajo. Las investigaciones han arrojado que en realidad la persona que lo habría llamado aquel fatídico 26 de marzo del presente año habría sido su amante, la mujer de uno de sus mejores amigos. Él es conducido por esta carretera hacia el lugar de los hechos. De acuerdo a la investigación policial, la distancia que maneja Alan desde su casa hasta donde lo había citado esa misteriosa persona es de 5 kilómetros aproximadamente. Desde ahí se pierde todo rastro de él y es reportado como desaparecido en las próximas horas. Su familia seguía por un detalle muy especial, y es que él ya había tenido un inconveniente con su amigo Tito a propósito de los rumores que ya circulaban en el pueblo sobre una relación clandestina. Esto es la chacra donde, según declaraciones de él, dice que estaba laborando juntamente con su esposa. Y es aquí donde empezó todo, o el planeamiento de cómo asesinar a Alan Kenner Medina Flores. Lo que ocurre después sería conocido en una fría confesión. Mientras tanto, en el hogar de Alan, todos lo buscan y lo reportan como desaparecido. Pero había un detalle que los verdugos de Alan no habían considerado. Su recorrido hacia la muerte había sido presenciado por algunos moradores. Por este puente es por donde pasa Alan Kenner Medina Flores al lugar donde que fue
asesinado por el asesino o pareja de asesinos, porque se encontraban presentes los dos. Con esta información, la familia gira sospechas hacia el matrimonio de Tito y Cleiren, considerando la amenaza que había recibido la víctima. Y es entonces cuando un hallazgo muy cerca a la chacra del matrimonio termina delatándolos. Por acá hay una huella posiblemente. Ahí está. Acá es el lugar donde que encontramos las evidencias. Acá el señor Jorge Tarazona, el cuñado, la recogió rascando las hierbas, ha encontrado el gorro de don Alan. El sombrero que Alan portaba el día de su desaparición los llevaba hacia la propiedad del matrimonio de Ronderos, así que el resto de la comunidad iría a confrontarlos. ¿Cómo reacciona esta amante de tu hermano cuando van a buscar al esposo? La esposa de Tito decía que Tito había estado pescando. Correcto, porque la ronda campesina, averiguando, ellos le mencionan si ha ido a pescar, ¿por qué zona has ido a pescar? Lo menciono, pregunto, ¿dónde has ido a pescar? Él se había olvidado, no se acordaba por dónde ha ido a pescar. Las rondas esperaban a Tito, quien parecía sentirse descubierto y regresar de una gran actividad física, mientras su esposa parecía ser una más de la población, renuente en su prosemia a dar información con los brazos cruzados. Si la justicia no se encarga, Dios se encargará de todo esto. Y la ronda, y qué pena que la autoridad de Chunté no le ha puesto esto a la ronda. Porque esto, mira, cuando una denuncia va por orden regular debe llegar a la ronda. Si has tenido malestares, fastidios, ¿por qué no has acudido a la justicia? No has denunciado. ¿Por qué has tomado justicia por tus propias manos? Cuando en la mañana te he interrogado, te he pedido, danos informe, dime algo, no sé. Pero yo analicé tu versión y les dije a mis ronderos, vayan a la cueva. No quisieron, porque yo he pensado que lo has quemado ahí, porque me has dado versiones diferentes, que has quemado hasta llantas. En las chacras no se quema llantas, señor. En medio de la confesión de su esposo, Kleiber se mostraba renuente a colaborar con las investigaciones. Porque acá hay involucrados, señora. No es solamente él, acá hay involucrados. Y también quiero que revisen mi celular. Acá hay involucrados. No, señora, usted ha borrado. Pregunto, intervengo una vez más. Ahí está. Su celular de la señora y del señor ha sido intervenido. Señor Tito, está botado, está enterrado, está quemado. ¿Qué has hecho? ¿De la cueva cuántos metros? Plátano de Gustavo. ¿Vas a ir con todos los ronderos a ese lugar? ¿Vas ahorcado? Sí. ¿En presencia de quién? ¿De tus hijos, de tu mujer? No, yo solo mío. Tito confesaba un crimen sin tener lesiones aparentes, a diferencia de su esposa, quien sí tenía lesiones de forcejeo, quedando ambos detenidos y llevados al lugar donde decía Tito haber enterrado solo a Alan. Nos estamos dirigiendo donde se encuentra el cuerpo sin vida. Ya vamos a llegar al punto donde está el cuerpo inerte. Acá el espacio es muy reducido. Ya puede llegar hasta el cuerpo. El cuerpo desnudo de Alan, con signos de tortura y los pies atados, se mimetizaba en ese húmedo lugar, hundido por la lluvia. ¿Dónde está la ropa de tu hermano? ¿Será que lo encontraron en esa situación? ¿Había estado con esta mujer? El pantalón de mi hermano estaba por esta zona. Pantalón. Pero sí estaba sin botas, sin nada. Las botas no las encontramos, solamente puro con media nomás. No estaban las botas, no estaban algunas pertenencias de mi hermano. Por eso, tampoco. Como si al momento de ser asesinado hubiese estado en alguna actitud íntima, ¿no? Sospechable. ¿Ustedes creen que también la esposa de Tito ha participado? Creemos que sí, porque yo pienso que él no puede ir a un lugar donde no tiene nada que hacer por ahí él, mientras no, alguien de ellos no lo hubiese llamado. Incluso en su declaración dice ella de que lo vio que lo estaban matando. ¿Y por qué no avisó a las autoridades? Eso le dicen, ¿por qué no avisó? Ella dice por temor. Pero si su esposo lo dice, ándate de acá, ella tenía todo el tiempo para correr porque hay vecinos más abajo, hay más vivientes por la zona. Kleiber, la amante de la víctima y a la vez esposa del asesino confeso, fue arrestada al inicio junto a su marido al indicar que había presenciado el crimen y tener signos de forcejeo en su cuerpo. Pero asombrosamente fue excluida de la investigación en proceso, pese a que los deudos creen firmemente en que ella actuó en el crimen. Si ella misma bien claro dice que ha presenciado
crimen, la muerte, y no avisó, llegó a su casa, no avisó, se negó en la noche, cuando la ronda le sacó a preguntar, se negó. Incluso si tenemos las evidencias de que mi hermano ha ido hablando por teléfono, ¿por qué no han hecho siquiera la averiguación de los números telefónicos? Nada de eso ha pasado en Tocachi y así le han dejado libre. ¿Qué alegan para dejarla libre si ni siquiera han hecho las diligencias? Lo único que dicen es porque el esposo ha dicho que él solo lo ha hecho. Frente a esto llamamos a Cleirén para saber si su esposo se había culpado y ella había tenido una parte más activa en el crimen, pero no respondió nuestra llamada ni los mensajes que le enviamos. Cuando hablamos de estos tipos de casos, posiblemente exista la presencia de un trastorno disocial de la personalidad, conocido anteriormente como psicópatas, y ellos son fríos, son manipuladores, tienden a tener una planificación de por medio antes de poder cometer un acto de tipo criminal. Recordemos que la psicopatía no solo es para hombres, sino también para mujeres, que con coayuda de su pareja pueden generar todo este tipo de actos. A pocos meses del crimen de Alan, la confesión de su amigo y a la vez esposo de su amante parece dar por concluido el caso. Pero ¿quién más lo ayudó en este crimen que requirió de tanto esfuerzo? Cambiamos radicalmente de tema para hablar de esa decisión que ha tomado esta semana el gobierno y que ha sorprendido a muchos porque podría significar, a ojos de los críticos de esta decisión, ponerle un freno innecesario al éxito probado que es el proyecto de irrigación Olmos. Y vamos a hablar de Olmos porque ahí estuvo Percy Guzmán esta semana. La historia cuenta que ya en 1920 era el gobierno de Augusto B. Leguía. Un ingeniero geólogo, Charles Wood Sutton, de hecho hay una comunidad que se llama así en el norte del Perú, llegó al Perú y muy visionario, como les decía él, propuso la idea de desviar las aguas del río Huancabamba y hacerlas llegar a la costa, atravesando la cordillera de los Andes, hoy se conoce pues como el túnel trasandino. Una proeza de la ingeniería, sin duda, que permitió ese milagro que es hoy el proyecto Olmos, 25.000 hectáreas de arenas áridas, desérticas en la costa peruana, convertidas hoy en prósperas tierras de cultivo que gracias a la irrigación y al trasvase, ¿no?, pueden producir los 365 días del año porque tienen esta irrigación. Se ha convertido en el foco agroexportador exitosísimo que da 70.000 puestos de trabajo directos y más de 200.000 indirectos. Prosperidad en la zona. Está la historia, por ejemplo, de don Gregorio, que gracias al trabajo en el proyecto, con orgullo dice que le ha permitido mandar a sus hijos a la universidad. Pero además se ha convertido en un factor no solamente de inclusión, de sostenibilidad, sino también de desarrollo en la región, porque desde que inició el proyecto sostenidamente se ha bajado los índices de pobreza, alcanzando un 20% de reducción de la pobreza en la región. Así que por eso ponemos los ojos en este proyecto, porque esta decisión gubernamental, lo va a ver en el reportaje, pudiera frenar lo que hoy es, ¿no es cierto?, un factor de desarrollo que el mundo entero mira y aplaude con admiración. Percy Guzmán. Este es lo mejor que me ha dado la vida. Con la llegada del agua, gracias a esta plantita, yo le he podido dar estudios profesionales a mis hijos y yo seguir creciendo y haciendo agricultura en Olmos. Dicen que el agua es vida, pero en Olmos la llegada del agua fue más que eso. Hace 12 años esta tierra estaba considerada como tierra eriaza, que no servía para la agricultura. Sin embargo, hoy en día observamos vida en estas plantaciones que le da una nueva oportunidad a los amigos de Olmos. Durante décadas los agricultores de Olmos sembraron más fe que semillas. Confiaban en la tierra, pero dependían del cielo y el cielo muchas veces se olvidaba de llover. El proyecto Olmos, esa promesa de décadas que parecía un mito entre los campesinos, finalmente hace 20 años se hizo realidad. Bienvenidos amigos, estamos en la Tierra Limón, hoy día los campos convertidos en bananeros en Olmos.
El camino hacia nuestro primer destino, la presa Limón, no es fácil. Se avanza entre montañas altas, curvas cerradas y una niebla espesa que parece flotar entre nosotros, hasta que se despeja. Aquí, la naturaleza es la protagonista de la ruta. La ruta nos recibe con este hermoso paisaje de colchón de nubes, en un curioso lugar que divide 3 departamentos. Por aquí está Piura. Por acá, Lambayeque, y un poco más arriba, Cajamarca, así que falta poco para nuestro destino y vamos para allá. A más de 2.100 metros sobre el nivel del mar, la imponente presa Limón nos da la bienvenida, una obra de ingeniería monumental que retiene las aguas del río Huancabamba. Muy bien, amigos, de Día D hemos ingresado al embalse de la presa Limón, este lugar que puede guardar en este momento más de 11 millones de metros cúbicos agua que servirá para regar toda la parte del Valle de Olmos, y vamos a conocer cómo les ha cambiado la vida a estas personas gracias a esta agüita. La concesionaria Trasvase Olmos, encargada de la construcción de la presa Limón, es también responsable de operar el proyecto Olmos bajo el riguroso cumplimiento de las actividades y planes establecidos en su manual de operación y mantenimiento controlado por el sistema SCADA, que lleva todos los datos del proceso para ser monitoreados desde el moderno cuarto de control. El principal objetivo son trasvasar los 406 millones de metros cúbicos hacia el otro lado de la cordillera. 1 millón de metros cúbicos es más o menos el equivalente a 400 piscinas olímpicas, ¿no? Y se trasvasan 406 a lo largo de todo el año. El proyecto Olmos logra desviar diariamente las aguas del río Huancabamba hasta las tierras sedientas de Lambayeque. La imponente obra nunca deja de ser observada. En cada uno de estos cubos que tú ves ahí de concreto en el talud mismo, hay tendones que atraviesan de variada longitud, van de 40, 60, 80 hasta 100 metros de profundidad. En total tenemos más de 1.180 tendones instalados, los cuales son monitoreados constantemente. ¿Qué es lo que monitoreamos? Cómo se va moviendo la masa, cómo se va desplazando tanto vertical como longitudinalmente. A unos metros del talud está el aliviadero, que como su nombre lo dice, su función es aliviar el excedente de agua para que vuelva al río Huancabamba por estas estructuras. Pasando por el dique, al otro extremo de la presa, está la bocatoma provisional y el ingreso al embalse donde podemos navegar. Estamos en el embalse de la presa Limón, ahorita estamos en el nivel más alto de almacenamiento y necesitamos tener el embalse lleno para poder garantizar el agua hacia el otro lado. Esta es la bocatoma, 20 metros abajo de donde estamos ahorita hay una compuerta que hace que ingrese el agua por ahí. La presa Limón, diseñada originalmente para 85 metros de altura, fue finalmente construida, según lo establecido por el Estado, hasta 43 metros. La sedimentación, acelerada ocurrida por fenómenos del Niño, ha generado la necesidad urgente del recrecimiento de la presa hasta el diseño original, para garantizar la adecuada capacidad del embalse. La operación aquí en Trasvase tiene que continuar eficientemente como se viene haciendo, con la producción y la ejecución de las actividades adecuadamente. Creemos que con un periodo de transición adecuado, el Estado pueda tener el tiempo suficiente para poder sacar a licitación el requerimiento y con ellos elegir el mejor operador que corresponda con la capacidad que debe ser. Continuando con la ruta de esta importante estructura hidráulica que trasvasa agua en una suerte de río subterráneo que cruza toda la cordillera de los Andes, llegamos hasta la quebrada Lajas. Lo que vemos allá es una de las obras hidráulicas más importantes del Perú. El túnel trasandino más largo de Sudamérica, en sus 20 kilómetros de recorrido que cruza toda la cordillera, trae las aguas del río Huancabamba desde el embalse de la presa Limón hasta el Valle de Olmos. A mis espaldas tenemos el cauce del río Olmos y por allá el trasvase que viene de la presa Limón. Es ahí donde podemos observar la unión y los colores de ambas aguas para continuar por el cauce del río Olmos. En Olmos, donde el suelo alguna vez fue áspero, con algunos algarrobos y resignada el polvo, la tierra florece y con ella las oportunidades.
En el año 2023, el proyecto Olmos inyectó a la economía de Lambayeque aproximadamente $1.000 millones, generando 67.000 puestos de trabajo y ayudando a salir de la pobreza a 63.000 personas. Es por eso que hemos llegado a esta ciudad, a Olmos, que nos recibe con esta hermosa lluvia para irnos al campo y conocer cuánto les ha cambiado la vida a los olmeños. La prosperidad agrícola de Olmos llegó con el agua hasta la zona de Pumpurri La Mina. Aquí el señor Gregorio Morales, antes dedicado a la ganadería y hoy, gracias al recurso hídrico, emprende con mucho éxito en la agricultura. El recurso hídrico llega desde el Huancabamba a nuestros predios, llega al hidrante de acá y se hace la distribución todo por tubería. Y acá en los predios internos ya tenemos también tubería. Todo un sistema, todo este sistema. Sí, y aquí les voy a demostrar, miren, el recurso hídrico. Ya. Ahí no ve. Ahí llega. ¿Y cuánta agua más o menos necesita usted soltar para regar? Nosotros tenemos turnos de agua. Yo tengo 26 horas de agua para las 7,5 hectáreas que tengo acá. Sus tierras le entregaron vida a este agricultor, que orgulloso nos cuenta que sus bananos llegan a los Estados Unidos, Asia y Europa, que gracias a sus platanitos ha logrado darle educación profesional a sus hijos. La llegada del agua le cambió la vida totalmente a don Gregorio. Una de las reflexiones que yo tengo, amigo, es dejarle a mis 3 hijos que tengo, dejarles a ellos la mejor herencia. Y a pesar que les he dado educación a mis hijos, que son profesionales, como le dije, pero dejarles lo que yo nunca tuve. Es tanta la demanda que la inversión privada también apuesta por estas tierras fértiles con las paltas y el arándano. Definitivamente Beta, como empresa peruana, ha apostado por el proyecto Olmos. Hoy en día el proyecto Olmos desarrolla casi 65.000 puestos de trabajo. Hay una inversión de más de $4.000 millones en infraestructura, en terrenos, en plantaciones. Básicamente el corazón del negocio es la agricultura. Diariamente necesitamos prácticamente un estadio nacional ya para poder recolectar los arándanos y luego llevarlos a las plantas de proceso. El arándano es el cultivo que más mano de obra demanda. En la zona del Valle Viejo, un lugar que antes de la llegada del proyecto era terreno eriazo, hoy se ha convertido en una productiva tierra agrícola. Es aquí donde el cañetano, don Carlos, decidió apostar por la siembra y cosecha de la banana orgánica en su fundo, producto que se vende en el mercado internacional y que le ha brindado, junto al agua que alimenta sus campos, calidad de vida a este agricultor. Cuando llegó el proyecto ya dije, ¿para qué me voy a ir a Lima si acá puedo hacer todo? ¿Se ha convertido en un próspero agricultor? Próspero agricultor, y como le digo, hemos formado una cooperativa, ya estamos en el cimiento de la cooperativa, falta un poco nomás. Su familia, me contaba, ¿cuántos hijos tiene? 2. ¿Dos? ¿Los 2 profesionales? Sí. ¿De carrera? Bueno, tengo una de ingeniera de medio ambiente y otra de sistemas. Pues contento, ¿no? Imagínense, como padre, ¿qué mejor dejarle de herencia a los hijos el estudio? Don Carlos, quien ya está probando con otros productos como el limón y el mango, nos muestra cómo cosecha el plátano. Cuando es planta grande se hace con escalera, pero cuando es así más o menos mediana, se le corta, hace un corte acá, para acá, y esto se cae un poco. Y él ya lo espera en el hombro y ahí le pone un corte arriba. Claro, esta frutita está más madura de lo común, esto no va para exportación. Este es para mercado nacional. Es importante resaltar que el proyecto Trasvase Olmos, que cuenta con la concesión de la presa Limón y H2O Olmos, tiene un impacto positivo en la región, mejorando el suministro de agua, impulsando el desarrollo agrícola local, generando empleo y contribuyendo al crecimiento económico sostenible. Yo quería finalmente mencionar el orgullo que nosotros tenemos como empresa concesionaria del proyecto Olmos, después de 20 años de haber logrado 25.000 hectáreas desarrolladas, exportaciones, muchos puestos de trabajo, más de 65.000 trabajos desarrollados. Hay un recrecimiento que esperamos y vamos a apoyar para que el Estado peruano pueda finalmente convocar, y creo que va a garantizar la sostenibilidad del gran proyecto Olmos.
Sin embargo, hay un tema que preocupa profundamente a los beneficiarios de este exitoso proyecto de irrigación. El último jueves, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Minagri, anunció que asumirá el control temporal de la operación y mantenimiento de Olmos, sin esperar a que se convoque a una nueva licitación que seleccione a un nuevo operador privado. Señores, si no hacemos una evaluación integral, por más que queramos hacer ahorita una inversión de Estado, de gobierno a gobierno, sin tener una radiografía integral de lo que podría pasar, no vamos a llegar realmente a la alternativa de solución que se requiere. Nosotros somos técnicos y vamos a dar la mejor solución para nuestra región y para nuestro país. Según el gerente general del proyecto especial Olmos Tinajones, el señor Luis Piedra, no ha existido ninguna evaluación integral. Por otro lado, el gobernador regional de Lambayeque explica que no hubo ninguna coordinación previa que justifica esta repentina decisión del Ejecutivo. Mientras que para Gabriel Amaro, presidente de la Asociación de Productores Agrarios del Perú, AGAP, la falta de entendimiento entre autoridades pone en serio riesgo a los usuarios del proyecto y al propio Estado por el valor de la infraestructura. Que el milagro de Olmos no se desvanezca y no derrumbe las ilusiones de miles de lambayecanos que vieron en esta obra una verdadera esperanza de crecimiento y oportunidades para sus familias. ¿Cuál la sustentación técnica para que el Ministerio de Agricultura decida tomar las riendas mientras se produce la licitación y se encuentre al postor ideal para que retome la operación? ¿Cuál? La opinión de los entendidos es que debiera mantenerse a la empresa actualmente hasta que esa licitación se produzca y hacer la transición porque ellos saben, conocen, tienen el know-how. ¿Cuál es el deseo? ¿Dónde? Porque además, ¿desde cuándo el Estado es más eficiente que la empresa privada para manejar estos proyectos de esta envergadura? ¿Cuál? ¿Cuándo? Demuéstreme cuándo el Estado ha demostrado ser tan eficiente que puede hacerse cargo de esto. ¿Cuáles los intereses detrás? La verdad es que la opinión ni siquiera está dividida, es unánime, ¿no? Ha sorprendido a todos el querer hacerse cargo, mientras que ya sabemos cómo demora y qué es lo que ocurre con los procesos de licitación y todo lo que puede demorar. De ahí el temor que lo que hoy es, ¿no es cierto?, el foco de crecimiento, desarrollo, de inclusión, de disminución de la pobreza, pudiera frenarse por esta pretensión del Ministerio de Agricultura y por lo tanto del gobierno de la señora Dina Boluarte. Tenemos que hacer una pausa, pero antes queremos felicitar a Andrea Llosa y a nuestros compañeros de Nunca Más, que cumple 14 años de lucha, de coraje y de verdad. 14 años de historias que nos enseñaron a no callar. Un abrazo, Andrea, y felicitaciones. Vamos a ver. Gracias por sintonizarnos. Nos vemos el próximo domingo 9:50. Pasen buenas noches.